13 de abril de 2006, 17:00 horas. La lapicera se separa del papel y el silencio inunda la sala de juntas. Con una firma final, la familia Bemberg acaba de entregar las últimas acciones de su imperio al gigante multinacional InBev. 116 años de linaje y orgullo argentino acaban de ser borrados. El imperio había caído. ¿Qué imperio? En su apogeo, Quilmes no era solo una cervecería, era una nación dentro de otra nación. Controlaban el 80% del mercado interno. Construyeron una ciudad entera llamada Villa Argentina. Levantaron hospitales, pavimentaron calles y fundaron un club de fútbol histórico. Quilmes era el sabor indiscutido del encuentro, el himno líquido de todo un país. Hoy esa soberanía se ha evaporado. Las enormes chimeneas siguen ahí, las máquinas aún rugen, pero el alma ha sido extirpada. Donde antes latía el corazón de una dinastía familiar, hoy solo operan algoritmos de rentabilidad dictados desde una oficina en Bélgica. De ser un símbolo patrio innegable, pasaron a ser un simple código numérico en un balance contable. ¿Cómo colapsa una fortaleza tan inquebrantable? ¿Cómo es que una familia que sobrevivió a confiscaciones estatales y a las peores crisis de hiperinflación termina rindiéndose ante su mayor rival extranjero? No fue la falta de sed de los argentinos. Fue una mezcla letal de complacencia corporativa y una guerra de trincheras que no supieron ver venir. Buenos Aires, 1888. La ciudad respiraba aires de grandeza. Era la llamada París de Sudamérica, una metrópolis floreciente impulsada por oleadas masivas de inmigrantes europeos. En los cafés de la Avenida de Mayo y en los elegantes salones de la alta sociedad porteña, las copas se llenaban exclusivamente de vino y licores. La cerveza, en aquel entonces, era una rareza exótica, un gusto adquirido y extremadamente costoso que llegaba en las bodegas de los barcos desde Europa, a menudo perdiendo su frescura tras largos y tórridos meses de viaje a través del Atlántico. En este escenario dominado absolutamente por la uva, un hombre vio una oportunidad gigantesca donde otros solo veían un mercado cerrado y hostil. Su nombre era Otto Bemberg. Nacido en Colonia, Alemania, Bemberg no era un soñador ingenuo. Era un estratega financiero de mente fría, un hombre de negocios implacable que ya había amasado una fortuna considerable y establecido fuertes lazos comerciales entre Argentina y Europa, operando principalmente desde la Bolsa de París. Pero Otto tenía una ambición que iba mucho más allá de las finanzas y las exportaciones agrícolas tradicionales. Quería construir algo tangible. Quería darle a la incipiente nación argentina una bebida propia, fabricada en su propio suelo, con estándares de calidad que rivalizaran de igual a igual con las mejores cervecerías de Baviera. La apuesta era monumental. Crear una industria cervecera desde cero en un país sin tradición en la materia implicaba riesgos financieros colosales. Significaba importar no solo la maquinaria más pesada y avanzada de la Revolución Industrial Europea, sino también el talento humano. Maestros cerveceros alemanes, levaduras específicas que debían sobrevivir al viaje oceánico y la tecnología necesaria para controlar la fermentación en un clima diametralmente opuesto al gélido invierno europeo. Si el paladar argentino rechazaba el producto, el imperio financiero de Bemberg sufriría un golpe devastador. Bemberg sabía que la ubicación era el factor de vida o muerte para su empresa. No podía instalarse en cualquier lugar al azar. Necesitaba agua pura y en abundancia extrema, además de acceso logístico rápido para distribuir el producto antes de que se echara a perder. La búsqueda meticulosa lo llevó hacia el sur, a las afueras de la capital, a un pueblo llano y tranquilo llamado Quilmes. Allí, el agua de las napas subterráneas poseía exactamente la calidad mineral que sus maestros cerveceros exigían para lograr la receta perfecta. Además, la proximidad estratégica a las vías del ferrocarril del sur garantizaba una conexión vital e ininterrumpida con el puerto y el centro de la ciudad. En 1888 se fundó formalmente la Brasserie Argentine. La construcción de la planta fue una hazaña titánica. Toneladas de acero, cobre, madera y ladrillos rojos transformaron el paisaje rural de Quilmes en un complejo industrial ultramoderno.
Durante 2 años, el sonido ensordecedor de los martillos y el vapor denso de las calderas rompieron el silencio del sur bonaerense. Bemberg estaba invirtiendo una fortuna asombrosa, desafiando el escepticismo de la élite de Buenos Aires que miraba con desdén este experimento industrial. ¿Quién, en su sano juicio, bebería una cerveza local amarga cuando se podía importar el mejor vino francés o español? La respuesta definitiva llegaría en la primavera de 1890. El 31 de octubre de ese año, el vapor sisió por primera vez en las gruesas tuberías de la sala de cocción. El inconfundible aroma a malta tostada, cebada y lúpulo fresco inundó el aire de la provincia. Era un día de tensión palpable. Tras meses de ajustes finos, de lidiar con las diferencias de presión y la humedad del estuario del Río de la Plata, los maestros cerveceros alemanes, con sus delantales blancos manchados, observaron con aliento contenido cómo el líquido dorado y coronado de espuma blanca fluía por las válvulas de cobre. Otto Bemberg levantó el vaso y probó la primera gota. Su amargor perfecto y su frescura efervescente confirmaron lo imposible. La historia cervecera de Argentina acababa de nacer con una calidad implacable. Esa primera cerveza no fue simplemente un producto comercial, fue una declaración de guerra contra los hábitos establecidos. Bajo la marca Quilmes, la bebida comenzó a distribuirse. Sin embargo, el éxito no fue inmediato. Bemberg tuvo que librar una dura batalla cultural. Tenía que convencer a un país de inmigrantes italianos y españoles de que adoptaran una bebida nórdica y helada. Para lograrlo, la cervecería no escatimó en recursos ni tácticas. Bemberg implementó un sistema de distribución pionero, utilizando carretas tiradas por robustos caballos percherones que recorrían las calles adoquinadas, inundando los bares y pulperías con barriles de roble macizo, cada uno marcado a fuego con la inscripción de Quilmes. Revolucionaron el consumo introduciendo barras de hielo en los locales. En una época donde la refrigeración artificial era un lujo de poquísimos para asegurar que la cerveza se sirviera helada, ofreciendo un alivio incomparable en los tórridos veranos porteños. La estrategia era implacable: hacer que la cerveza pasara de ser una curiosidad importada a ser la bebida fundamental del trabajador, la recompensa dorada después de una jornada agotadora en los puertos o en los mataderos. Subvencionaron vasos, regalaron cartelería, y gota a gota fueron quebrando la lealtad exclusiva hacia el vino. Aquel 31 de octubre de 1890 no fue solo una fecha inaugural, fue el inicio de un cambio tectónico en el ADN cultural de la nación. Lo que comenzó como la apuesta financieramente arriesgada de un inmigrante, pronto comenzó a generar retornos que asombraron al mundo. Bemberg había plantado la semilla en tierra fértil, pero ni siquiera él podía prever la magnitud del leviatán industrial que acababa de engendrar. La fábrica de ladrillos rojos en el sur estaba a punto de devorar a cada uno de sus competidores y mutar en algo mucho más grande y temible. Una corporación que trascendería los límites de los negocios tradicionales para erigirse como un verdadero feudo, un imperio soberano que pronto gobernaría la vida de miles de personas. El éxito arrollador de los primeros años transformó a la Brasserie Argentine a una velocidad vertiginosa y casi aterradora. Al alba del siglo XX, la modesta fábrica de ladrillos rojos había comenzado a devorar agresivamente las parcelas adyacentes, mutando en un gigante de proporciones industriales inéditas para toda Sudamérica. Las chimeneas se multiplicaban como un bosque de concreto, oscureciendo el cielo sureño con un humo denso que, para la familia Bemberg, tenía el inconfundible aroma del progreso absoluto y la rentabilidad sin límites. La producción de litros de cerveza se había disparado de forma exponencial. Los ruidos ensordecedores de las embotelladoras automáticas, el choque del vidrio y el siseo constante del vapor a alta presión conformaban la nueva banda sonora de la región. Los trenes de carga entraban y salían de los inmensos galpones en una coreografía frenética de hierro, madera y caballos, distribuyendo barriles a cada rincón de la vasta geografía argentina. Quilmes ya no era solo una marca, se estaba convirtiendo en un monopolio de facto que asfixiaba lentamente a cualquier competidor local que osara desafiar su hegemonía. Pero Otto Bemberg y sus herederos
en especial su brillante y pragmático hijo Otto Sebastián, comprendieron rápidamente una máxima implacable del capitalismo industrial pesado. Para sostener un crecimiento infinito, no bastaba con controlar las máquinas, los insumos y la distribución, necesitaban controlar de manera absoluta la vida de quienes operaban esas máquinas. La fábrica requería mano de obra constante, dedicada, altamente especializada y sobre todo dócil. Fue así como la cervecería dejó de ser un simple complejo manufacturero para convertirse en un experimento social de escala monumental. En la década de 1920, la familia Bemberg concibió y ejecutó un proyecto urbanístico que cambiaría para siempre el tejido social de la provincia de Buenos Aires, la creación de Villa Argentina. Inaugurada oficialmente a fines de 1925, Villa Argentina no era un simple barrio obrero improvisado. Era una utopía urbanística diseñada milimétricamente bajo los preceptos del higienismo europeo. A la sombra de los gigantescos y fríos silos de cebada, los Bemberg construyeron un complejo residencial idílico. Eran decenas de chalets de estilo pintoresquista, con techos de tejas coloniales rojas, amplios jardines impecables y calles simétricas arboladas con plátanos y tilos que recordaban a los suburbios más acomodados de París o Berlín. Era un contraste brutal y casi surrealista frente a los conventillos hacinados, húmedos e insalubres, donde malvivía la inmensa mayoría de la clase trabajadora en aquella época. Sin embargo, detrás de esta innegable filantropía arquitectónica y mejora en la calidad de vida, se escondía una estrategia de retención corporativa maestra. El paternalismo industrial de los Bemberg era tan espectacularmente generoso como fríamente calculador. Al entregarles a sus operarios un nivel de vida inalcanzable en cualquier otra industria de la nación, la cervecería se aseguraba una lealtad férrea y transgeneracional. Una huelga, un reclamo sindical o un simple acto de insubordinación ya no solo ponía en riesgo el salario quincenal, sino la casa familiar, el jardín florido, la seguridad del hogar y el estatus social ganado. El trabajador de Quilmes ya no le pertenecía al libre mercado laboral, le pertenecía en cuerpo, alma y deuda moral al inquebrantable ecosistema de la cervecería. La construcción de Villa Argentina fue apenas la punta del iceberg. El plan de dominación territorial e ideológica de los Bemberg avanzó sistemáticamente hasta cubrir cada aspecto de la existencia humana en la zona. Habían cruzado la línea invisible que separa a una corporación empresarial extraordinariamente exitosa de un Estado soberano, operando dentro de las fronteras de otro Estado. Si caminabas por las calles del partido de Quilmes en los años 30, la omnipresencia del apellido Bemberg era asfixiante y sobreprotectora al mismo tiempo. La familia no se detuvo en las viviendas. Financiaron la construcción del policlínico local, dotándolo de la mejor tecnología médica disponible para asegurar la salud ininterrumpida de sus trabajadores. Levantaron escuelas con currículas estrictas, pavimentaron avenidas enteras con su propio presupuesto privado, instalaron redes de agua corriente y cloacas, e incluso financiaron al cuerpo de bomberos voluntarios, comprando las autobombas más modernas importadas de Europa. Para un habitante promedio de la zona, el ciclo vital completo estaba dictado por los caprichos y la benevolencia de la fábrica. Nacías en una sala de partos de un hospital apadrinado por la cervecería, te educabas en una escuela Bemberg, vivías en un chalet de Villa Argentina, trabajabas 30 años de tu vida entre los húmedos tanques de fermentación y al morir, tu viuda cobraba la pensión garantizada por la compañía. Pero los Bemberg, como astutos estrategas culturales, sabían que el control material e infraestructural no era suficiente. Necesitaban conquistar el corazón, la identidad y la pasión irracional de las masas. Y en Argentina, la llave maestra absoluta de la pasión popular tenía, y tiene, forma de pelota de cuero. La cervecería entrelazó su destino corporativo con el del Quilmes Atlético Club, uno de los clubes de fútbol más antiguos e históricos del país. Inyectaron capital masivo, financiaron la construcción de estadios y asociaron indisolublemente el escudo de la institución deportiva con la marca. La cerveza y el fútbol se fusionaron en un solo rito cultural indisoluble. Los domingos, la ciudad entera vibraba en las gradas apoyando a un equipo que era,
a todos los efectos prácticos, el ejército deportivo de la corporación. Para la década de 1940, la familia Bamberg ya no era simplemente un grupo de empresarios multimillonarios. Eran los reyes sin corona de la República Argentina. Operaban con un nivel de influencia, impunidad y poder estructural que desafiaba a los propios gobernantes electos democráticamente. En su monumental sede central de negocios en el corazón de Buenos Aires, diseñaban políticas comerciales que alteraban la macroeconomía nacional. Sus directivos de alto rango se sentaban a la mesa con ministros, presidentes y autoridades eclesiásticas, dictando los términos bajo los cuales el país operaría comercialmente. Habían monopolizado la industria de las bebidas, asfixiando a competidores menores o comprándolos de manera hostil para desmantelarlos al día siguiente. Quilmes era, en todo sentido, un estado dentro del estado, un leviatán autosuficiente, inmensamente rico, logísticamente perfecto y profundamente arrogante. Y es exactamente en esta cúspide de poder absoluto donde se sembró la semilla de su mayor pesadilla. Porque la historia industrial enseña una lección inquebrantable. Cuando una entidad corporativa privada acumula más poder, influencia social y riqueza que el propio gobierno de turno, la colisión es inevitable. Los Bamberg, embriagados por el espejismo de su propia invencibilidad, no se dieron cuenta de que su imperio se había vuelto demasiado grande, demasiado rico y, sobre todo, demasiado visible. En los pasillos de la Casa Rosada, el Palacio de Gobierno, una nueva fuerza política populista y nacionalista, estaba emergiendo con una furia sin precedentes. Una fuerza que no toleraría de ninguna manera la existencia de reyes extranjeros gobernando sobre el suelo, las leyes y el sudor argentino. El choque de trenes estaba a punto de ocurrir y sería brutal. Para la segunda mitad de la década de 1940, la Argentina experimentaba un terremoto político y social que reescribiría las reglas del poder para siempre. El final de la Segunda Guerra Mundial había dejado al país con arcas estatales rebosantes gracias a las exportaciones agrícolas masivas hacia una Europa devastada. Sin embargo, en las calles de Buenos Aires y en el extenso cordón industrial del conurbano, latía una tensión innegable. Una masa obrera gigantesca, plenamente consciente de su rol vital en la maquinaria productiva del país, comenzó a exigir con una fuerza inédita una porción justa y digna de esa inmensa riqueza generada. En este clima de ebullición histórica sin precedentes, emergió la figura que chocaría de manera frontal, violenta y definitiva contra la dinastía cervecera, el general Juan Domingo Perón. Al asumir la presidencia en 1946, Perón instauró una doctrina radicalmente nueva basada en la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Su visión del Estado era la de un ente omnipresente y poderoso, un regulador absoluto que debía tener las riendas firmes de los sectores estratégicos de la nación, sin injerencias externas. Bajo esta nueva óptica gubernamental, el imperio monumental de la familia Bamberg ya no era visto como un triunfo brillante del emprendedurismo inmigrante, sino como una anomalía sumamente peligrosa. Para la dura retórica del nuevo gobierno, los Bamberg representaban la encarnación perfecta del enemigo del pueblo, una oligarquía desconectada con raíces y lealtades extranjeras, un monopolio opresivo que giraba dividendos astronómicos a cuentas bancarias impenetrables en París o Ginebra, mientras amasaba fortunas incalculables sobre el sudor de la clase trabajadora argentina. Pero el problema fundamental que desvelaba al peronismo no era exclusivamente ideológico. Era una cuestión de autoridad pura y dura en el territorio. Perón, un líder de masas que basaba su inmenso poder en el control sindical centralizado y en la lealtad incondicional de los trabajadores hacia el Estado, no podía tolerar bajo ninguna circunstancia la existencia de una corporación privada que compitiera de igual a igual con el gobierno por la devoción del pueblo. El paternalismo industrial meticulosamente diseñado por los Bamberg en lugares como Villa Argentina era, a los ojos de la Casa Rosada, una usurpación inaceptable de las funciones estatales. Las escuelas, los hospitales de alta complejidad y los clubes financiados íntegramente por la chequera de la cervecería eran un recordatorio constante, tallado en ladrillo y asfalto,
de que la lealtad vital de esos miles de operarios de Quilmes estaba peligrosamente dividida. La tensión entre el poder político nacional y las elegantes oficinas directivas del grupo Bemberg en el centro porteño escaló rápidamente de la desconfianza mutua a la hostilidad abierta y declarada. La familia, acostumbrada durante décadas a dictar las reglas del mercado, a fijar precios a voluntad y a doblegar a los políticos de turno mediante su inmensa capacidad de lobby, cometió el error más grave de su centenaria historia: subestimar la determinación y la maquinaria punitiva del nuevo régimen. Creían, con la arrogancia propia de los intocables, que su tamaño colosal, su integración vertical perfecta y su importancia crítica en el abastecimiento y la economía interna los hacían inmunes a cualquier ataque político. Pensaban sinceramente que el Estado argentino los necesitaba a ellos mucho más de lo que ellos necesitaban al Estado. Fue un error de cálculo devastador. El golpe final del Estado no provino de una expropiación armada repentina, sino de un ataque burocrático, impositivo y legislativo de precisión quirúrgica. El gobierno peronista, valiéndose de todos sus recursos institucionales, había estado investigando meticulosamente durante meses los complejos registros contables del holding, buscando con lupa el talón de Aquiles legal que les permitiera desmantelar el imperio sin parecer un simple asalto descarado a la propiedad privada. Y lo encontraron en los intrincados y oscuros laberintos de la evasión fiscal internacional. La acusación oficial del gobierno se centró agresivamente en la sucesión del fundador original, Otto Bemberg, y de otros descendientes directos que habían fallecido en Europa durante la década de 1930. El Estado argentino argumentó, con un despliegue mediático abrumador, que la familia había utilizado una red laberíntica de empresas fantasma y sociedades offshore radicadas en Uruguay y Suiza para ocultar deliberadamente su verdadera riqueza, y de este modo evadir el pago de sumas colosales al fisco en concepto de impuestos a la herencia. La maquinaria propagandística y judicial del peronismo se puso en marcha con una eficacia demoledora. De la noche a la mañana, los patriarcas de la industria nacional, antes venerados, pasaron a ser etiquetados públicamente en diarios y radios como defraudadores de la patria. La escalada llegó a su punto de ebullición insostenible en el año 1948. El Congreso Nacional, dominado por el oficialismo, comenzó a debatir y sancionar una serie de leyes específicas, conocidas popularmente y de manera ominosa como la Ley Bemberg. Estas legislaciones estaban diseñadas casi exclusivamente para asfixiar financieramente y desarticular al gigantesco holding. Se ordenó la liquidación forzosa de decenas de sus empresas satélites. Se embargaron preventivamente todas sus cuentas bancarias y, finalmente, se dictó la intervención judicial total de la joya absoluta de la corona, la cervecería Quilmes y todas sus plantas anexas. El día de la intervención física, la escena fue cruda y humillante. Decenas de funcionarios del Estado, escoltados por fuerzas de seguridad armadas, ingresaron marchando a las fastuosas oficinas centrales de la compañía. Se apoderaron de los libros contables, cambiaron las cerraduras de las cajas fuertes y expulsaron de sus despachos a los altos ejecutivos de extrema confianza leales a la familia. Simultáneamente, en la inmensa fábrica de Quilmes, los imponentes retratos al óleo de los fundadores europeos fueron descolgados de las paredes y reemplazados inmediatamente por imágenes omnipresentes de Juan Domingo Perón y Eva Duarte. El Estado dentro del Estado acababa de ser decapitado, absorbido y silenciado por el Estado real. Para la familia Bemberg, el impacto fue catastrófico y absoluto. Frente a la inminencia de órdenes de arresto judicial y a la confiscación total de sus preciadas propiedades personales, desde sus estratégicas fábricas de levadura, inmensas estancias y flotas de transporte, hasta sus majestuosas mansiones de veraneo y residencias en los barrios más exclusivos de Buenos Aires, los líderes del clan no tuvieron más opción que emprender un exilio apresurado, clandestino y profundamente amargo. Huyeron hacia la seguridad de Francia y Suiza, dejando atrás, de un día para el otro, la colosal obra de más de medio siglo de trabajo ininterrumpido.
Durante los años siguientes, el emporio cervecero más grande, rentable y eficiente de América del Sur operó exclusivamente bajo administración estatal directa. Las gigantescas calderas no se apagaron. La producción continuó su marcha y la cerveza fría siguió fluyendo sin interrupción hacia las mesas de las familias y los bares de los trabajadores argentinos. Sin embargo, los abultados márgenes de ganancia ahora no cruzaban el océano hacia Europa, sino que fluían directamente hacia las arcas del gobierno peronista. Desde sus frías oficinas exiliadas en París, los herederos desterrados observaban, en un estado de impotencia absoluta, cómo el gobierno argentino desmantelaba burocráticamente su imperio corporativo. Parecía el final definitivo. La extinción total e irreversible de una dinastía industrial centenaria a manos del poder populista. Sin embargo, la rueda de la siempre violenta y turbulenta historia política argentina estaba a punto de dar un nuevo giro inesperado. Un quiebre institucional que probaría, con sangre y fuego, que la paciencia del gran capital privado y la profunda sed de revancha de una familia humillada pueden ser infinitamente más fuertes que cualquier mandato estatal coyuntural. Septiembre de 1955. El cielo político de Argentina se quiebra una vez más con el ruido de los cañones. Un golpe de estado cívico-militar, autodenominado la Revolución Libertadora, derroca al gobierno peronista. Mientras las estatuas de Juan Domingo Perón y Evita son derribadas de sus pedestales y sus nombres son prohibidos por decreto nacional, en las refinadas oficinas de París se descorcha champán. El amargo exilio de la familia Bemberg ha terminado. El retorno a Buenos Aires es inmediato y triunfal. A través de veloces y eficientes gestiones burocráticas con los nuevos líderes militares, el clan recupera absolutamente todo su patrimonio confiscado. Al atravesar nuevamente los inmensos portones de hierro fundido de la planta en Quilmes, encuentran una fábrica que ha estado funcionando a su máxima capacidad, pero arrastrando la falta de inversión tecnológica propia de los últimos años de la administración estatal. La familia no pierde un solo segundo en nostalgias. Con mano de hierro purgan rápidamente a los líderes sindicales, reinstalan a sus gerentes de extrema confianza y vuelven a conectar las cañerías productivas de Quilmes a las sofisticadas venas financieras de Europa. Lo que sigue a esta restitución es, sin lugar a dudas, el periodo más lucrativo, expansivo y culturalmente hegemónico en la historia centenaria de la compañía, la Edad de Oro. Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, la cervecería se transforma en un leviatán corporativo insaciable. La estrategia de los Bemberg es tan simple como letal: comprar para destruir. A medida que amasan un capital monstruoso en un país plagado de fluctuaciones económicas, comienzan a adquirir agresivamente a casi todas las cervecerías regionales que intentan asomar la cabeza. Marcas históricas en el interior de Argentina son compradas en estricto secreto y cerradas al día siguiente, desmantelando sus equipos de acero y despidiendo a sus empleados para borrar del mapa cualquier minúscula sombra de competencia. Para la década de 1980, Quilmes ya no es una empresa líder, es un monopolio asfixiante e indiscutido que controla más del 80% del mercado nacional de cerveza. Si un argentino pide un vaso frío en un refugio de nieve en Bariloche, en una peña calurosa de Salta o en el bodegón más ruidoso de Buenos Aires, bebe Quilmes. Simplemente no hay otra opción comercial viable. Pero la verdadera genialidad perversa de esta época dorada no reside únicamente en la brutalidad de su dominio financiero, sino en una de las campañas de colonización mental y publicitaria más efectivas de la historia latinoamericana. La empresa comprende que, para ser verdaderamente intocable frente a futuros vaivenes políticos, necesita ser amada por las masas. Necesita fusionar su marca corporativa con el ADN emocional de la nación. Así nace el eslogan que marcaría a fuego a varias generaciones: el sabor del encuentro. Quilmes deja de vender agua, lúpulo y cebada para empezar a vender amistad, nostalgia, familia y pasión incondicional. Sus publicidades televisivas, con bandas sonoras meticulosamente creadas
y escenarios idílicos de verano en la costa atlántica se convierten en eventos culturales por derecho propio, esperados cada año por el público. Ser argentino, abrazarse viendo a la selección nacional de fútbol y compartir un asado los domingos al mediodía queda neurológica y culturalmente asociado a destapar una botella de vidrio oscuro con etiqueta azul y blanca. Logran lo impensable, que un producto monopolizado, estructurado y manejado por una élite multimillonaria de raíces europeas sea defendido visceralmente por el pueblo llano como un símbolo patrio innegociable. Sin embargo, es exactamente en la cúspide de esta pirámide de billetes, arrogancia y éxito cultural donde la dinastía comienza, sin saberlo, a firmar su propia sentencia de muerte. El éxito sostenido, fácil e indiscutido durante 3 décadas ininterrumpidas, engendra el veneno más letal para cualquier corporación: la complacencia absoluta. Para finales de los años 80, la mesa directiva del holding ya no está ocupada por los viejos y astutos estrategas industriales que construyeron las plantas ladrillo por ladrillo, sino por la 4ª y 5ª generación de la familia Bamberg. Son herederos educados en exclusivas escuelas de negocios europeas, aristócratas que residen en Nueva York, Londres o Ginebra, y que visitan la fábrica en el sur del conurbano apenas una vez al año, como si fuera una atracción turística folclórica que por arte de magia les deposita decenas de millones de dólares en sus cuentas bancarias cada trimestre. Protegidos por las altas barreras aduaneras de una economía argentina tradicionalmente cerrada al mundo, los nuevos directivos se vuelven burocráticos, lentos y profundamente miopes. Invierten lo mínimo indispensable en modernización tecnológica y asumen con una soberbia escalofriante que el consumidor argentino jamás los abandonará por el simple hecho de ser una tradición. Viven sedados por la ilusión de la invencibilidad. Creen que las cordilleras de los Andes y el Océano Atlántico los protegerán para siempre de los verdaderos depredadores del libre mercado. No logran ver que el mundo está al borde de un cambio de paradigma violento. La globalización de los años 90 está afilando los cuchillos, lista para derribar de una patada las fronteras comerciales de América Latina, y el imperio Bamberg, gordo, lento y confiado, está a punto de enfrentar el mayor y más devastador shock de su historia. La década de 1990 amaneció en la Argentina con una promesa de modernidad deslumbrante que paradójicamente escondía una guillotina afilada para gran parte de la industria nacional tradicional. El país experimentó un giro radical en su política macroeconómica: la apertura total e irrestricta de las importaciones y la instauración de la convertibilidad, un sistema que ataba por ley el valor de la moneda local, estableciendo la ficción financiera de que un peso argentino valía exactamente lo mismo que un dólar estadounidense. De un día para otro, las fronteras comerciales, que durante décadas habían actuado como gruesos muros de contención, protegiendo a los monopolios locales, se desmoronaron por completo. Las góndolas de los supermercados argentinos se inundaron repentinamente de productos importados brillantes, exóticos y, gracias a la magia del tipo de cambio fijo, extremadamente baratos. En las lujosas salas de directorio de Quilmes, tanto en Buenos Aires como en Europa, esta apertura brutal fue recibida inicialmente con una mezcla de indiferencia aristocrática y una soberbia inquebrantable. La 4ª y 5ª generación de la familia Bamberg, muchos de los cuales gestionaban sus carteras de inversión desde París, Ginebra o Nueva York, observaban el nuevo mapa económico con desdén. ¿Qué importaba que entraran unas cuantas latas de cervezas alemanas o estadounidenses? Ellos eran dueños del sabor del encuentro. Creían que la lealtad emocional del consumidor argentino, forjada durante un siglo a base de asados, fútbol y patriotismo publicitario, actuaría como un escudo antibalas contra cualquier invasión comercial. Pero el verdadero depredador no venía navegando lentamente desde los fríos puertos del Mar del Norte, ni desde las fábricas de Norteamérica. Venía cruzando la frontera terrestre por el norte, trayendo consigo el calor sofocante del trópico y un hambre corporativa absolutamente voraz. Era la compañía cervejaria Brahma, el gigante brasileño que estaba en pleno proceso de expansión continental. Brahma no entró al mercado argentino pidiendo permiso ni apelando a la nostalgia.
entró desatando una guerra comercial de trincheras despiadada. Conscientes de que jamás podrían ganarle a Quilmes en el terreno del arraigo cultural, los brasileños atacaron el punto más débil de cualquier monopolio acomodado: el precio y la agresividad en el punto de venta. En 1994, Brahma asestó una puñalada directa en el corazón del territorio Bemberg al inaugurar su propia planta de producción de última generación en Luján, provincia de Buenos Aires. Ya no eran simples importadores, ahora producían en suelo argentino, con costos operativos aplastantes, una logística implacable y campañas de marketing sumamente ruidosas, coloridas y enfocadas en la juventud, que hacían que la clásica etiqueta azul y blanca de Quilmes comenzara a verse vieja, pesada y aburrida. La reacción del elefante argentino fue lenta, torpe y dolorosamente burocrática. Acostumbrados durante más de 100 años a dominar el mercado sin transpirar, dictando los precios a su antojo, los ejecutivos de Quilmes no sabían cómo pelear en una guerra callejera. Intentaron reaccionar lanzando nuevas submarcas como Iguana para captar al público joven e inundaron los canales de televisión con publicidades aún más espectaculares y costosas. Pero por cada paso que daban, Brahma daba dos, inundando los kioscos y almacenes de barrio con promociones agresivas y precios que destrozaban los márgenes de ganancia históricos de la familia Bemberg. Mientras la sangre financiera comenzaba a derramarse en las calles y en los balances contables, una crisis silenciosa pero estructural se desataba en el interior de la propia dinastía. El árbol genealógico se había ramificado demasiado. Para finales de la década, el poder de decisión estaba diluido entre decenas de primos, tíos y herederos que tenían visiones contradictorias sobre el futuro de la empresa. Ya no existía la figura de un patriarca fuerte, un Otto Bemberg dispuesto a apostar su fortuna y dormir en la fábrica para asegurar la supervivencia. En su lugar, había un consejo de accionistas familiares preocupados obsesivamente por mantener su altísimo nivel de vida europeo y cobrar sus dividendos en dólares puntualmente cada trimestre, sin importar cuánto costara sostener esa ficción en la trinchera sudamericana. A medida que el reloj marcaba los últimos compases de los años 90, el panorama interno era sombrío. Quilmes seguía siendo el líder indiscutido en volumen de ventas, sí, pero por primera vez en 110 años, su corona de oro estaba abolada y manchada de barro. El monopolio absoluto e intocable se había fracturado de manera irreversible. Habían tenido que ceder casi un 20% de su cuota de mercado a sus rivales brasileños. La compañía estaba quemando enormes reservas de efectivo en una guerra de precios insostenible, endeudándose fuertemente en dólares para intentar modernizar a contrarreloj sus plantas oxidadas. La estructura crujía de manera ominosa. El imperio había demostrado que podía sangrar. Estaban heridos, exhaustos y con una deuda en moneda extranjera que crecía como un tumor maligno. Y lo peor de todo es que esta guerra comercial era apenas el preludio. Afuera de las paredes de la fábrica, el país entero estaba a punto de sumergirse en el abismo económico más aterrador de su historia moderna. Un huracán macroeconómico que tomaría a la cervecería en su momento de mayor vulnerabilidad y la pondría finalmente de rodillas. El calendario marcaba el mes de diciembre del año 2001. Para los argentinos, ese mes y ese año no son simplemente una coordenada temporal en los libros de historia. Son el sinónimo exacto del colapso total, del quiebre institucional, del dolor y del fuego en las calles. La ficción económica de la convertibilidad, aquella estricta promesa noventista fijada por ley que aseguraba que un peso argentino valía exactamente lo mismo que un dólar estadounidense, había llegado a su límite matemático, financiero y social. El país entero se había convertido en una inmensa olla a presión con la válvula completamente bloqueada, y la explosión resultante fue de una magnitud catastrófica. Cuando el gobierno de Fernando de la Rúa, acorralado por la fuga masiva de capitales y el vaciamiento de las reservas, anunció la confiscación de los depósitos bancarios de los ciudadanos, el fatídico y dolorosamente célebre Corralito, la economía real sufrió un infarto fulminante. Las calles de Buenos Aires y de las principales ciudades del interior se inundaron de furia desesperada,
ensordecedores cacerolazos, saqueos a supermercados y una brutal represión policial. El caos culminó con la imagen histórica, trágica e imborrable de un presidente huyendo en helicóptero desde el techo de la Casa Rosada, dejando atrás un país en llamas y acéfalo. En medio de este apocalipsis nacional, la cervecería Quilmes, el gigante corporativo que durante más de un siglo se había creído inmune a cualquier crisis doméstica, sintió el impacto del estallido como un choque frontal contra un muro de concreto a 300 kilómetros por hora. El primer golpe directo y devastador fue directo al corazón de su maquinaria comercial, el consumo. De la noche a la mañana, el dinero físico, el efectivo circulante, simplemente desapareció de los bolsillos de la gente. El trabajador promedio, el oficinista, aquel que históricamente había sido el consumidor fiel e incondicional de la botella azul y blanca, ya no tenía billetes para comprar alimentos básicos, y mucho menos para permitirse el lujo de tomarse una cerveza fresca al final del día. Los bodegones tradicionales se vaciaron por completo. Los kioscos de barrio dejaron de reponer stock ante la falta de ventas, y los clásicos asados dominicales desaparecieron casi por completo de la geografía urbana. Las ventas de Quilmes cayeron en picada libre con una verticalidad espeluznante. Las inmensas líneas de embotellado, obras maestras de la ingeniería diseñadas para escupir millones de litros por semana sin interrupción, comenzaron a girar en el vacío. Los inconfundibles camiones de distribución, que antes eran los reyes absolutos de las rutas nacionales, volvían a los gigantescos centros logísticos con la carga casi intacta. El silencio ensordecedor de las máquinas detenidas comenzó a invadir las plantas. La compañía intentó reaccionar de forma desesperada, bajando los precios aún más, lanzando promociones de emergencia, pero era absolutamente inútil. No se trataba de que el producto fuera caro frente a la competencia. Se trataba de que el mercado mismo, el motor de la demanda, había dejado de existir de forma abrupta. Para una industria pesada que dependía de manera vital de un volumen masivo y constante de ventas para mantener en funcionamiento sus inmensas y costosas maquinarias, la paralización total del consumo era el preludio exacto de la asfixia. Pero, por aterradora que fuera la quietud en las fábricas y el derrumbe en los puntos de venta, la verdadera pesadilla letal no estaba ocurriendo en la calle. El cáncer terminal de Quilmes no estaba en las botellas sin vender, sino en algo mucho más frío, invisible y despiadado: las planillas de cálculo de su deuda corporativa. La década previa de guerra comercial encarnizada contra la brasileña Brahma había dejado a Quilmes profundamente debilitada en su estructura financiera. Para intentar no perder su hegemonía de mercado, modernizar a contrarreloj sus anticuadas líneas de producción y sostener campañas de marketing astronómicamente caras, la mesa directiva de los Bemberg había tomado una decisión financiera. Bajo la hipnótica ilusión del 1 a 1, la medida parecía razonable y moderna, pero en el abismo del año 2001 resultó ser un pacto suicida. El holding se había endeudado masivamente en dólares estadounidenses con bancos internacionales. Cuando el nuevo gobierno de transición, buscando una salida desesperada a la crisis, decretó el fin de la convertibilidad a principios de 2002 y permitió que la moneda local flotara libremente, el peso argentino se pulverizó en el aire en cuestión de horas. Rápidamente, una brutal devaluación asimétrica golpeó al país. Un dólar estadounidense pasó a valer 3 y poco después casi 4 pesos. Para la familia Bemberg, el impacto contable de esta devaluación fue una verdadera carnicería financiera. En un abrir y cerrar de ojos, sin que se hubiera movido un solo ladrillo en las fábricas, sin que se hubiera descompuesto una sola máquina, la deuda corporativa del imperio se triplicó en moneda local. De repente, el holding debía cientos de millones de dólares a sus acreedores internacionales, pero sus ingresos, que provenían exclusiva y abrumadoramente del deprimido mercado interno argentino, estaban denominados en pesos brutalmente devaluados. La ecuación era matemáticamente insostenible. Quilmes facturaba en una moneda que ya no valía casi nada frente al mundo, pero estaba obligada a pagar los intereses y el capital de su monstruosa deuda en una moneda dura que ahora les resultaba inalcanzable. El pánico absoluto se apoderó de las elegantes y otrora tranquilas salas de directorio
en Europa y en Buenos Aires. El Imperio Centenario estaba, técnicamente hablando, al borde del default y la bancarrota. Enfrentaban un estrangulamiento de flujo de caja tan severo que amenazaba con paralizar las operaciones por completo en cuestión de semanas. Ya no había tiempo ni espacio para las reuniones burocráticas pausadas, ni para la habitual arrogancia aristocrática de los accionistas familiares. Los jugosos dividendos en dólares, a los que la cuarta y quinta generación estaban tan acostumbrados a recibir sin hacer preguntas, se evaporaron instantáneamente. Ahora, el único y desesperado objetivo era la supervivencia pura y dura. Los líderes del clan Bamberg, atrincherados en frenéticas llamadas internacionales de madrugada, se enfrentaron a una realidad cruda, gélida y profundamente humillante. Durante más de 111 años, esta familia había sobrevivido a expropiaciones estatales, golpes militares y feroces periodos de hiperinflación, siempre valiéndose de su autosuficiencia, de su inmenso poder de lobby y de la fuerza bruta e intimidatoria de su monopolio local. Siempre, en toda circunstancia, habían sido los dueños absolutos e indiscutidos de su destino. Pero este diciembre negro había quebrado algo estructural, algo fundamental en la columna vertebral del imperio. La magnitud de la crisis macroeconómica demostró, de la forma más cruel posible, que ya no podían salvarse solos. El mercado interno argentino, su fortaleza histórica y su principal generador de riqueza, se había transformado en una trampa mortal de devaluación y recesión profunda. Para evitar el colapso total, la cesación de pagos inminente y el desguace por piezas de sus históricas fábricas, la familia fundadora entendió con amargura que tenía que buscar un rescate financiero masivo en el exterior. Tenían que ceder el control, tenían que claudicar ante la realidad global. Y lo más trágico, irónico y poético de todo este monumental desastre corporativo es que el único actor en el tablero internacional con suficiente liquidez, ambición y voluntad para rescatarlos en medio del caos sudamericano era, precisamente, el mismo monstruo brasileño que los había estado desangrando en las trincheras durante la década anterior. El verdugo comercial estaba a punto de convertirse en el dueño de la llave de su salvación. Acorralados por una deuda corporativa monstruosa e impagable, y con el mercado interno argentino reducido a cenizas tras la explosión de la convertibilidad, los herederos del imperio Bamberg se enfrentaron a la decisión más humillante de su historia centenaria. Durante meses, en el más estricto y absoluto de los secretos, emisarios de la familia habían estado cruzando el Atlántico y viajando a São Paulo para sentarse a la mesa de negociaciones con los directivos de la Compañía de Bebidas das Américas, mejor conocida como Ambev. El gigante brasileño, que apenas una década atrás había entrado a la Argentina para hacerles una guerra comercial despiadada bajo la marca Brahma, ahora era el único actor en todo el hemisferio con la liquidez suficiente para evitar la quiebra inminente de Quilmes. El ambiente en esas reuniones privadas era denso y amargo. Los aristocráticos herederos argentinos, que durante más de 100 años habían dictado las reglas de la industria cervecera en el Cono Sur con una soberbia intocable, ahora tenían que escuchar las duras condiciones impuestas por sus históricos rivales. Ambev sabía perfectamente que tenía a Quilmes contra las cuerdas, sangrando billetes y sin oxígeno financiero. No iban a ofrecer un rescate caritativo, iban a exigir un pedazo del alma del imperio. La bomba mediática estalló finalmente en mayo de 2002, en medio de un país que todavía contaba a sus muertos por la represión de diciembre y que intentaba sobrevivir con monedas alternativas y trueques. Los diarios nacionales publicaron en sus portadas una noticia que sacudió el orgullo cultural de la nación. La familia Bamberg había acordado vender el 37,5% del paquete accionario de Quilmes Industrial, Quinsa, a la brasileña Ambev por casi $350 millones. Oficialmente, los sofisticados comunicados de prensa, redactados por los estudios de abogados, intentaron maquillar la claudicación. Hablaban de una alianza estratégica, de una fusión de gigantes sudamericanos destinada a crear el consorcio cervecero más grande de la región para competir a escala global contra los conglomerados europeos y norteamericanos.
Se argumentaba, en un intento desesperado por salvar las apariencias, que la familia fundadora aún conservaba el control operativo del día a día y una ajustada mayoría en los derechos a voto de la Asamblea. Querían instalar la narrativa de que Quilmes seguía siendo un bastión nacional que simplemente había sumado a un socio minoritario con espaldas financieras anchas. Pero en las calles de Buenos Aires, en los bodegones de barrio y en las tribunas de los estadios, nadie creyó ni por un segundo en la fría retórica corporativa. La lectura popular fue inmediata, visceral y profundamente dolorosa. La cerveza de los argentinos se había rendido ante los brasileños. El impacto cultural fue una bofetada al ego nacional. Quilmes no era simplemente una fábrica que producía bebidas alcohólicas. Era un símbolo innegable, una extensión de la identidad del país, tan arraigada en el inconsciente colectivo como el tango o el fútbol mismo. Durante décadas la marca había cimentado su monopolio basándose exactamente en ese fervor patriótico. Le habían dicho al país entero que ellos eran el sabor del encuentro, que patrocinaban a la selección nacional en los mundiales, que la bandera azul y blanca de sus etiquetas era la única bandera válida a la hora del brindis, que esa misma corporación, en el momento de mayor debilidad de la historia nacional, corriera a refugiarse y a entregar sus acciones al histórico rival futbolístico y económico de la Argentina, fue sentido por millones de consumidores como una traición a la patria imperdonable. En las góndolas de los supermercados y en las barras de los bares, el consumidor comenzó a mirar la clásica botella con una mezcla de resignación y cinismo. Seguían bebiéndola, por supuesto, porque la inmensa infraestructura de distribución seguía siendo avasallante y las alternativas aún escaseaban. Pero el pacto emocional, esa mística intangible entre la marca y su pueblo, se había roto para siempre. El velo se había caído de forma estrepitosa. Quilmes ya no era la familia, la tradición inquebrantable y el orgullo local. Se había transformado, a los ojos de todos, en un simple activo financiero transable, una ficha más en el despiadado tablero del capitalismo global. Dentro de la gigantesca fábrica del sur bonaerense, el clima entre los trabajadores era de una incertidumbre paralizante. Los operarios más antiguos, aquellos cuyos padres y abuelos también habían sudado entre las calderas de cobre y habían crecido en los prolijos chalets de Villa Argentina, entendían perfectamente lo que significaba la llegada del capital extranjero. Sabían que la cultura de la empresa familiar, con su paternalismo protector y sus beneficios históricos, tenía los días contados. Ambev era mundialmente temida por su filosofía corporativa implacable. Eran una máquina de devorar competidores, obsesionada psiquiátricamente con la reducción extrema de costos, la eficiencia brutal y la eliminación sistemática de cualquier gasto que no se tradujera directamente en ganancias para los accionistas. El acuerdo firmado en mayo de 2002 no fue, de ninguna manera, una alianza entre iguales. Fue un torniquete de emergencia para detener una hemorragia letal. Y lo que los herederos de los Bemberg intentaban ocultar, bajo un discreto y avergonzado silencio, era que el grueso contrato firmado en Brasil contenía cláusulas futuras, intrincados mecanismos legales y opciones de compra ineludibles que, como una bomba de tiempo con el reloj en marcha, le permitían a los brasileños ir absorbiendo el resto de la compañía sin piedad en los años venideros. Los herederos habían comprado algo de tiempo en dólares, sí, pero habían pagado el precio definitivo con su independencia centenaria. El imperio aún respiraba, las chimeneas monumentales aún humeaban, pero la corona ya no les pertenecía por completo. Era el inicio de un final doloroso y prolongado. La pesada puerta de hierro de la fortaleza había sido abierta desde adentro, y la invasión final, la rendición absoluta y total, era ya solo una cuestión de tiempo. Entre la firma de aquel primer pacto de salvataje en mayo de 2002 y el colapso definitivo, la dinastía Bemberg experimentó una agonía corporativa en cámara lenta, tan humillante como inexorable. Habían intentado convencerse a sí mismos y al país entero de que la cesión inicial a los brasileños era un mal transitorio, un escudo protector indispensable para capear el temporal financiero y mantener viva la estructura. Pero en el implacable, frío y calculador mundo de las fusiones de gran escala,
Los tiburones huelen la vulnerabilidad a kilómetros de distancia y jamás, bajo ninguna circunstancia, se conforman con un solo mordisco. El ecosistema global estaba mutando a una velocidad que los herederos argentinos ya no podían comprender ni controlar. Hacia 2004, Ambev, su supuesto socio minoritario, que ya manejaba en las sombras los verdaderos hilos del negocio operativo, ejecutó una maniobra maestra. Se fusionó con la gigantesca compañía belga Interbrew. De este matrimonio de conveniencia transatlántico nació InBev, el monstruo cervecero más masivo, agresivo y despiadado que el planeta hubiera visto jamás. Frente a este nuevo leviatán de escala planetaria, la participación que aún conservaba la familia fundadora pasó a ser una simple anomalía contable, un pequeño rezago burocrático y costumbrista que los fríos auditores europeos y brasileños estaban decididos a erradicar de sus balances de fin de año. A medida que los meses avanzaban, las históricas oficinas de la alta gerencia se transformaron en un territorio hostil, casi alienígena para sus propios creadores. La metamorfosis fue sutil pero asfixiante. El idioma cotidiano de las reuniones de directorio mutó abruptamente. El castellano con modismos porteños y el francés aristocrático de los viejos patriarcas fueron reemplazados por el inglés corporativo estandarizado y el portugués. Las decisiones estratégicas fundamentales sobre presupuestos anuales, la elección de campañas de publicidad y, lo que era inmensamente más doloroso, las políticas de drástica reducción de personal, ya no se debatían apelando a la historia centenaria de la marca. Ahora se dictaban sin derecho a réplica a través de impersonales videoconferencias originadas en las asépticas torres de São Paulo o en la lejana ciudad de Lovaina, en Bélgica. Los miembros de la familia Bember, muchos de los cuales habían crecido respirando el aroma a lúpulo y recorriendo los pasillos de las plantas, se dieron cuenta con un nudo insoportable en el estómago de que estaban siendo empujados metódica y cruelmente hacia la puerta de salida de su propia casa. Ya no eran los dueños del imperio, eran simplemente inquilinos incómodos, un estorbo romántico esperando la orden inminente de desalojo. La presión financiera y psicológica impuesta por el conglomerado global se volvió insostenible. Las complejas letras chicas del contrato original de 2002 contenían opciones de compra obligatoria, mecanismos de relojería legal diseñados específicamente para cerrarse como una trampa para osos si las circunstancias lo requerían. Y el reloj de arena se había quedado sin granos. La familia, acorralada, sin aliados políticos y completamente exhausta, se enfrentó a un ultimátum brutal. O vendían de forma aparentemente voluntaria el porcentaje restante de sus acciones bajo las gélidas condiciones dictadas por InBev, o se arriesgaban a ver su poder de decisión completamente licuado y devorado en agresivas recapitalizaciones futuras. No había escapatoria, no había margen de maniobra, y el gobierno argentino, enfrentando sus propios fantasmas, miró para otro lado. La independencia por la que aquel visionario alemán, llamado Otto Bemberg, había cruzado el océano 116 años atrás, estaba a horas de ser ejecutada en silencio. La mañana del jueves 13 de abril de 2006, la fecha exacta que marcaría el colapso final de la historia independiente de Quilmes, amaneció con un cielo plomizo sobre Buenos Aires. Era un telón de fondo extrañamente adecuado y dolorosamente poético para el funeral de un imperio industrial. En una silenciosa e impenetrable sala de conferencias, en el corazón financiero de la ciudad, fuertemente custodiada y blindada de la mirada del público, los últimos representantes vivos del clan Bemberg tomaron asiento. Frente a ellos, al otro lado de una extensa e intimidante mesa de caoba, aguardaba un batallón de abogados corporativos, auditores internacionales y altos ejecutivos de InBev, vestidos con impecables trajes oscuros. No hubo discursos épicos sobre el legado, ni brindis nostálgicos recordando las épocas doradas, ni cámaras de televisión documentando el evento histórico para la posteridad. La atmósfera era densa, carente de cualquier mínimo atisbo de humanidad o calidez. Solo se escuchaba el ruido seco y afilado de cientos de páginas de contratos al ser hojeadas. La lectura monótona de incisos incomprensibles para el ciudadano de a pie.
y el tic-tac implacable de los relojes de lujo marcando la defunción oficial de una era. El documento definitivo, una pesada y mortuoria pila de papeles encuadernados, no hablaba del arraigo cultural, no mencionaba los años de gloria de Villa Argentina, ni mucho menos contemplaba el orgullo nacional de los millones de consumidores que sostenían la marca. Era, en su esencia más pura y despiadada, un simple y descarnado contrato de rendición incondicional. El precio final acordado por la entrega de las llaves de la fortaleza y la pérdida del control total y definitivo de la cervecería Quilmes y absolutamente todas sus filiales sudamericanas se fijó en $1.200 millones. Para cualquier ser humano ordinario, esa astronómica inyección de capital representaba un salvoconducto dorado, una fortuna inabarcable que garantizaba el privilegio transgeneracional hasta el fin de los tiempos. Pero dentro de esa gélida sala de reuniones, mientras las costosas plumas estilográficas de la familia se deslizaban trémulamente sobre las interminables líneas de puntos, el sentimiento palpable que asfixiaba el aire era el de una derrota histórica. Al estampar su rúbrica, los herederos sabían perfectamente la magnitud de su claudicación. No solo estaban cediendo formidables infraestructuras de ladrillo rojo, flotas logísticas continentales y colosales tanques de fermentación. Estaban firmando la renuncia a su propio apellido, borrando de un plumazo el propósito vital y la justificación de existencia de 5 generaciones, y vendiendo al mejor postor el ícono emocional más arraigado de su país. Con unos pocos trazos de tinta negra, la guillotina cayó de forma definitiva. Se amputó el cordón umbilical corporativo forjado durante más de un siglo. Quilmes dejó de respirar como una entidad empresarial soberana y fue fagocitada, sin ser siquiera masticada, por la infinita maquinaria devoradora del capital transnacional. Esa misma tarde, mientras los ejecutivos familiares vaciaban en un silencio sepulcral sus ostentosos escritorios, embalando viejas fotografías en sepia y galardones históricos en simples cajas de cartón para nunca más regresar, la onda expansiva de la noticia impactó de lleno en el inmenso predio del sur bonaerense. En los pasillos, talleres de mantenimiento y gigantescas salas de embotellado de la mítica planta, el rumor corrió con una velocidad escalofriante. Los miles de operarios, muchos de ellos hijos, nietos y bisnietos de antiguos empleados que habían construido su vida bajo el manto protector de la cervecería, no recibieron una confirmación cálida a través de un discurso reconfortante del patrón. El fin del mundo, tal y como lo conocían, llegó en su formato más cruel e impersonal. Un escueto, genérico y frío comunicado oficial enviado masivamente por la intranet y pegado con cinta adhesiva en las carteleras sindicales. El mensaje, redactado en el más estricto y vacío lenguaje burocrático, era quirúrgico e irreversible. La integración había concluido con éxito. A partir de ese exacto milisegundo, la familia ya no existía. Su empleador protector, su proveedor histórico de certezas y su figura patriarcal había sido erradicada. Su dueño absoluto era ahora una entidad macroeconómica sin un rostro humano al cual mirar a los ojos, sin una bandera que venerar y sin patria a la cual rendir cuentas. Un ente cuyo único dios y norte eran los márgenes de rentabilidad, la máxima compresión de costos operativos y el giro implacable de utilidades hacia cuentas blindadas al otro lado del océano. Esa noche, cuando las ensordecedoras sirenas de cambio de turno sonaron a través de las altas chimeneas de la fábrica, desgarrando el frío aire de la provincia de Buenos Aires, el sonido no pareció anunciar simplemente el final rutinario de otra pesada jornada fabril. Para las multitudes de trabajadores vestidos con mamelucos desgastados que cruzaron los enormes portones de hierro con la mirada perdida hacia el suelo, ese pitido lúgubre fue el inequívoco y sombrío toque de silencio para una nación que, sumida en su propia impotencia, acababa de perder para siempre uno de sus tesoros más grandes. El día después de la histórica venta, el inmenso predio industrial del sur del conurbano bonaerense se despertó bajo una nueva, gélida y despiadada realidad. Las imponentes puertas de hierro seguían abriéndose a las 6 de la mañana.
Las gruesas chimeneas continuaban emitiendo densas columnas de vapor hacia el cielo plomizo, y los camiones seguían saliendo cargados de botellas para abastecer al país. A simple vista, el gigante seguía respirando con la misma fuerza de siempre. Pero para cualquiera que caminara por sus interminables pasillos y naves de embotellado, la verdad era innegable. El alma del lugar había sido extirpada de cuajo. Los nuevos dueños absolutos de la cervecería no eran empresarios melancólicos, apasionados por la tradición del lúpulo o la cebada, ni tenían el menor interés en el tejido social y urbano que rodeaba a la planta. InBev, que poco después, en su insaciable apetito global, adquiriría a la norteamericana Anheuser-Busch para formar el coloso planetario AB InBev, desembarcó en la Argentina no con maestros cerveceros, sino con un ejército implacable de auditores, ingenieros de procesos y analistas financieros. Traían consigo una filosofía corporativa letal, forjada originalmente en Brasil y perfeccionada en Europa, conocida en el despiadado mundo de las finanzas como el presupuesto base cero, Zero-Based Budgeting. Bajo este nuevo y radical dogma, el peso del pasado no importaba en absoluto. No importaba si una práctica operativa se había realizado de una manera específica durante 100 años, ni importaba la lealtad histórica de un empleado hacia la marca. Cada año, cada gerente debía justificar desde cero cada centavo que planeaba gastar. Desde la compra de miles de toneladas de malta hasta el uso de servilletas en el comedor de los obreros. Si un gasto no contribuía directa y matemáticamente a maximizar el margen de ganancia para los accionistas al otro lado del océano, era eliminado con la precisión y frialdad de un bisturí quirúrgico. El choque cultural fue brutal y, en términos laborales, profundamente doloroso. Bajo el antiguo régimen de los Bemberg, trabajar en Quilmes era pertenecer a una especie de familia extendida. Existía un pacto tácito, casi paternalista, de protección mutua. Si le entregabas tus mejores años a la empresa, la corporación te cuidaba de por vida. De un plumazo, ese pacto fue reducido a cenizas. Para la nueva maquinaria global no existían familias ni lealtades históricas. Solo existían recursos humanos medibles, costos fijos y costos variables que debían ser comprimidos al máximo. Las listas de recortes no tardaron en llegar. Los históricos supervisores, hombres de 60 años que conocían cada válvula y cada sonido de la sala de máquinas por pura intuición y experiencia acumulada a lo largo de décadas, fueron llamados a frías oficinas de recursos humanos. Allí, bajo una presión psicológica calculada, fueron forzados a firmar retiros voluntarios o despedidos sin más miramientos. Rápidamente fueron reemplazados por jóvenes analistas recién graduados, armados con tablets y métricas de rendimiento, dispuestos a trabajar el doble de horas, y cuya única directiva innegociable era exprimir cada segundo del proceso productivo. Las antiguas oficinas gerenciales, antes decoradas con madera noble y retratos al óleo de los fundadores, fueron desmanteladas y transformadas en asépticos espacios de trabajo abierto, diseñados para fomentar la hiperproductividad y la vigilancia constante. Este desguace estructural no se limitó a las planillas de sueldos dentro de la planta. El majestuoso modelo de Estado dentro del Estado que había caracterizado al Imperio Bemberg era para la nueva mentalidad globalizada un despilfarro obsceno y obsoleto. El conglomerado comenzó a cortar de manera sistemática y silenciosa todos los lazos de bienestar social que unían a la fábrica con la comunidad. El mantenimiento subsidiado de las hermosas casas de Villa Argentina, los aportes millonarios al policlínico local, las donaciones a las escuelas del barrio, todo fue catalogado fríamente como gasto no esencial y clausurado. La empresa ya no era el padre protector del municipio, ahora era simplemente un inquilino gigante y ruidoso que pagaba sus impuestos y exigía absoluta rentabilidad a cambio. Sin embargo, la transformación más profunda, secreta y quizá la más dolorosa para el consumidor, ocurrió en el interior y la oscuridad de los gigantescos tanques de fermentación. La optimización despiadada atacó directamente el corazón del producto, modificando el ADN mismo de la bebida que millones de argentinos consideraban un patrimonio nacional intocable.
Para los ingenieros de InBev, el tiempo era, literalmente, dinero. Un día extra de maduración natural en los inmensos tanques de acero significaba millones de dólares inmovilizados. El antiguo y paciente arte de hacer cerveza fue reemplazado agresivamente por la ciencia algorítmica de la producción en masa ultra rápida. Se alteraron las fórmulas, sustituyendo sutilmente insumos tradicionales por adjuntos cerveceros más baratos, como el maíz, para abaratar el costo del líquido sin que el paladar del consumidor masivo lo notara de inmediato. Se implementaron tecnologías de última generación para acelerar artificialmente los procesos de fermentación y acortar drásticamente los días de reposo. La cerveza Quilmes, aquella misma que Otto Bamberg había tardado años en perfeccionar y cuyo sabor amargo había desafiado a la aristocracia porteña un siglo atrás, se convirtió en una commodity más, un líquido estandarizado, homogeneizado y diseñado a través de algoritmos para ofender al menor número posible de paladares, maximizando el volumen de venta y reduciendo el costo por litro a fracciones exactas de centavo. Para el final de la década, la metamorfosis estaba completa. Los nuevos dueños habían triunfado de manera espectacular en los mercados financieros. Las acciones de AB InBev volaban en las bolsas internacionales y los márgenes operativos de la planta en Argentina rompían récords históricos año tras año. La fábrica funcionaba como un reloj suizo implacable, escupiendo hectolitros de bebida a una velocidad que habría aterrorizado a sus propios fundadores. Pero era una fábrica sin alma, un gigantesco y frío golem de concreto, acero inoxidable y luces fluorescentes que repetía movimientos mecánicos a la perfección, pero que estaba hueco por dentro. Habían salvado a la estructura de la bancarrota y asegurado su viabilidad en el hipercompetitivo siglo XXI. Pero el precio exigido por esa salvación fue la erradicación total de su identidad y su historia. Hoy, la imponente mole de ladrillos rojos y gigantescos silos de concreto sigue recortando el horizonte de la zona sur del Gran Buenos Aires. Las máquinas en su interior nunca se han detenido. De hecho, bajo la implacable administración del gigante multinacional AB InBev, escupen millones de litros con una eficiencia milimétrica, fría y aterradora que haría palidecer de absoluta envidia a los antiguos fundadores. A simple vista, el leviatán industrial goza de una salud envidiable, dominando las góndolas de los supermercados y los balances financieros con puño de hierro. Sin embargo, al caminar por las calles adyacentes a la planta, se respira un aire denso, cargado de una melancolía ineludible. A escasos metros de las ruidosas líneas de embotellado, Villa Argentina se erige en un silencio casi sepulcral. Los hermosos chalets de techos de tejas rojas, las calles arboladas con frondosos tilos y las prolijas plazas que la familia Bamberg construyó hace un siglo para sus obreros, siguen allí, físicamente intactos. Pero el barrio ya no late con el orgullo de una comunidad industrial vibrante. Se ha transformado en una especie de fósil arquitectónico, un museo a cielo abierto que exhibe los restos petrificados de una época donde el capitalismo nacional aún creía en el paternalismo y en forjar un destino común e inquebrantable con sus trabajadores. Las casas ya no albergan a familias que le deben su prosperidad exclusiva a la marca. Hoy son habitadas por ciudadanos que miran a la gigantesca fábrica vecina no como a una madre protectora, sino como a una corporación ajena, ruidosa y distante. La disonancia cognitiva más brutal de esta historia se despliega cada vez que un argentino enciende la televisión o navega por sus redes sociales. La maquinaria de marketing global de InBev es brillante, agresiva y cuenta con un presupuesto prácticamente infinito. Han perfeccionado el arte oscuro de vender una ilusión óptica a escala nacional. En las publicidades, Quilmes sigue envolviéndose fanáticamente en la bandera celeste y blanca. Sigue siendo el sponsor oficial e incondicional de la Selección Nacional de Fútbol, apropiándose del fervor irracional de los mundiales. Las campañas publicitarias continúan apelando hasta las lágrimas a la amistad, al asado del domingo, al orgullo inquebrantable del barrio y al histórico lema del sabor del encuentro. El conglomerado global gasta fortunas incalculables cada año para sostener un espejismo emocional perfecto. Venderle a más de 46 millones de personas
la idea romántica de que están consumiendo una botella de argentinidad pura, cuando en la cruda realidad financiera están comprando un producto hiperestandarizado, cuyos abultados dividendos cruzan automáticamente el océano para engrosar las cuentas bancarias de inversores anónimos en Nueva York, São Paulo y Lovaina. Pero el consumidor argentino, curtido por décadas de crisis recurrentes, corralitos, hiperinflaciones y decepciones crónicas, no es ingenuo. Sabe perfectamente la verdad. Cuando un grupo de amigos se reúne alrededor del fuego de una parrilla y destapa una de esas inconfundibles botellas de vidrio oscuro, lo hace empujado por la fuerza de gravedad de la costumbre, por la omnipresencia avasallante de la red de distribución del monopolio y muy a menudo por la falta de alternativas económicas a nivel masivo. ¿Beben la cerveza? Sí, pero el acto ha perdido por completo su inocencia original. Hay una aceptación cínica y silenciosa, un pacto no escrito donde el país entero finge que la marca emblemática sigue siendo suya, sabiendo en el fondo de su alma que les fue arrebatada y vendida hace casi 2 décadas. La caída de la soberanía de Quilmes trasciende por mucho los límites de un simple caso de estudio sobre fusiones y adquisiciones corporativas. Su trágica historia es el espejo exacto y doloroso de la propia historia económica de la República Argentina. Un país dotado históricamente de recursos inmensos, de talento humano capaz de levantar imperios industriales de la nada y de crear símbolos culturales prácticamente invencibles, pero que, atrapado en un bucle interminable de inestabilidad macroeconómica, miopía dirigencial y letales crisis de deuda, termina invariablemente liquidando sus joyas más preciadas al capital transnacional a precio de remate. La dinastía Bemberg ya es solo un apellido impreso en los polvorientos libros de historia empresarial sudamericana. Sus últimos herederos son acaudalados rentistas dispersos por los barrios más exclusivos de Europa, desconectados para siempre de la tierra sudamericana que les forjó su inmensa fortuna. Y mientras tanto, en los bodegones bulliciosos de Buenos Aires, en las cálidas peñas del norte y en los helados refugios de la Patagonia, las copas se siguen llenando. Brindan por lo que alguna vez fue, por la ilusión óptica de lo que creen ser, tragando con pesada resignación el inconfundible sabor de la nostalgia. El sabor agridulce de una nación que construyó un imperio formidable con sus propias manos, solo para descubrir, cuando el denso humo de las crisis finalmente se disipó, que las llaves de su propia casa habían sido entregadas para siempre. La historia de Quilmes es mucho más que el simple relato de una cervecería exitosa que terminó cambiando de manos. Es un testamento brutal sobre la naturaleza implacable del capitalismo corporativo del siglo XXI. Nos enseña que, en la era de la globalización extrema, la tradición, el arraigo cultural y el orgullo nacional no son escudos protectores. Son simplemente valores agregados que un conglomerado internacional puede cuantificar, empaquetar y monetizar. La familia Bemberg construyó un imperio de ladrillo, acero y paternalismo que duró más de un siglo. Sobrevivieron a feroces persecuciones políticas, largos exilios, crisis económicas paralizantes y devaluaciones aplastantes. Pero al final no fueron derrotados por un gobierno de turno ni por la falta de sed de su pueblo. Fueron devorados por la misma maquinaria del libre mercado que ellos mismos ayudaron a instalar. Una bestia financiera que no entiende de lealtades de barrio, sino únicamente de la fría y aséptica matemática de los dividendos trimestrales. Hoy la bandera celeste y blanca sigue impresa en la etiqueta, pero el alma que alguna vez le dio sentido a esos colores se evaporó hace mucho tiempo. La próxima vez que levantes un vaso helado y sientas ese supuesto sabor del encuentro, pregúntate cuántas otras instituciones, cuántos otros pilares de nuestra identidad han corrido la misma suerte, transformándose en meros algoritmos rentables, operados desde miles de kilómetros de distancia. ¿Qué otros imperios nacionales o grandes fábricas argentinas crees que fueron devorados injustamente por gigantes globales? Déjame tu opinión en los comentarios, porque la historia industrial de nuestro país aún tiene muchos fantasmas ocultos esperando ser expuestos a la luz. Si este viaje a través de las ruinas corporativas del Imperio Quilmes
te hizo ver la historia con otros ojos. No olvides suscribirte al canal y activar la campana. Nos vemos en el próximo documental, explorando las verdades que el tiempo y el poder intentaron borrar.